Bienvenidos de nuevo al refugio de lo no contado, ese rincón en el que detenemos el ruido del día para escuchar lo que late detrás de los titulares. Estás viendo Chismes de Turquía. En el brillante teatro de la fama, donde las sonrisas se ensayan y los pies posan sobre alfombras rojas, solemos caer en guiones prefabricados. Nos venden vidas perfectas, amores eternos, finales felices. Pero a veces, muy de vez en cuando, el telón se desgarra y queda a la vista algo que no estaba preparado, una verdad que duele, que expone, que sacude. Hoy no despertamos con un escándalo más ni con un anuncio promocional. Despertamos con la voz temblorosa de una madre que decidió hablar, aun sabiendo que su confesión sería una tormenta. Se llama Cemre y entre sus manos traía una súplica dirigida a un solo hombre, su exesposo, Gökberk Yıldırım. No era una carta de amor, no era nostalgia ni rabia. Era un ruego por lo único que los une más allá de papeles, abogados y titulares, su bebé. Debemos estar juntos por nuestro bebé. Esas palabras pronunciadas sin artificio atravesaron pantallas y corazones. ¿Es un pedido de reconciliación? ¿Un grito de auxilio? ¿O la valentía de redefinir qué significa ser familia en tiempos rotos? Aquí, en Chismes de Turquía, vamos a desmenuzar este sismo emocional con el respeto que amerita y la pasión que nos caracteriza. Y antes de entrar en la zona más frágil de esta historia, te pregunto, si dos personas dejan de amarse, ¿deberían seguir juntas por un hijo o es más sano un adiós sincero que una convivencia triste? Si estas conversaciones profundas en el mundo de las estrellas te conmueven, asegúrate de suscribirte a Chismes de Turquía. Y si quieres caminar aún más cerca, apoyar nuestra investigación y convertirte en parte de nuestro círculo de narradores, el botón de unirse te está esperando abajo. Tu apoyo es la tinta con la que escribimos. Para comprender el alcance de lo que ayer ocurrió, primero hay que mirar el silencio que lo precedió. Durante mucho tiempo, Cemre fue el retrato de la entereza. Tras la ruptura con Gökberk Yıldırım, una separación que dejó atónitos a fans y colegas, guardó compostura. Soportó la mirada pública con una elegancia que ocultaba turbulencias. Pero ya lo sabemos, callar no es curar, muchas veces es apenas un dique. Ayer el dique estalló. Lo que vimos frente a las cámaras no fue una estrategia publicitaria. Fue el límite de una mujer que alcanzó su frontera emocional. Fuentes de su círculo más íntimo hablan de semanas descendiendo a un lugar oscuro, con el cansancio clavado en la piel. El retrato detrás de puertas cerradas es crudo. Noches en vela, la casa volviéndose demasiado silenciosa, quiebres que la fama no tapa, cucharitas sin compañero, mantas que no abrigan del todo y un vacío al mirar la cuna. En público, Cemre vistió la armadura de la mujer fuerte. En privado, dicen, la inquietud arrasaba cuando se hablaba del futuro de su pequeña. Ayer ese cúmulo encontró salida. Frente a los lentes que solían capturar su brillo, apareció frágil. La voz, habitualmente segura, se quebró en el borde de un suspiro. Y quizá lo más revelador, no hubo reproches dirigidos a Gökberk. No hubo acusaciones ni facturas del pasado. Solo un ruego desnudo maternal. Vale la pena escuchar la carga de sus palabras. Podemos estar separados. Podemos estar heridos, pero nuestra hija no necesita esto. Quiere ver a su madre y a su padre juntos. No son frases para recuperar un amor romántico, sino el intento de una guardiana por salvar un universo. Al colocar el foco en la criatura, Cemre sacó esta conversación del fango del chisme para llevarla a un terreno ético, el miedo de que nuestras fallas de adultos dejen cicatrices en quienes nada eligieron. El eco en la industria fue inmediato. Se asoma una reconciliación. Está pidiendo que Gökberk regrese a casa. ¿O habla de algo más simple y más complejo a la vez, un acuerdo emocional, un frente unido? La ambigüedad de debemos estar juntos es su fuerza. Desafía la idea de ruptura total cuando hay hijos. Sugiere que para algunos padres, separarse del todo no existe. Las voces más atentas interpretan ese ruego como el deseo de levantar un refugio emocional, un lugar donde la niña no tenga que partirse, ni repartir domingos, ni sentir que su mundo se cae a la mitad cada semana. No sería, dicen, la añoranza de una esposa, sino el rugido feroz de una madre que defiende la paz mental de su hija. Colocar al niño por encima del ego es un acto difícil, casi heroico, sobre todo cuando se hace bajo reflectores.
Admitir fragilidad frente a millones no es gratis. Por eso te pregunto a ti, que nos ves desde tu café, tu trabajo, tu sala, si estuvieras en los zapatos de Gökberk, ¿cómo recibirías este ruego público? ¿Como presión o como despertar? Cuéntanos abajo. Leemos cada historia y la comunidad que hemos construido se nutre de tu verdad. Si este relato de sacrificio parental te está tocando el alma, regálanos un me gusta. Nos ayuda a que estas historias lleguen a quienes hoy necesitan un poco de esperanza. Y si quieres sostener el latido de este canal, el botón unirse te convierte en parte esencial de la misión de Chismes de Turquía. ¿Y qué hay de Gökberk YLDRM? El hombre en el centro del silencio. Por ahora, no ha hablado. Pero el mutismo no es desdén. En vínculos de alto voltaje, la ausencia de palabras suele ser la sala donde se ordenan pensamientos. Cercanos y pequeñas filtraciones desde su entorno dicen que la súplica de Cembre lo conmovió de verdad. La imagen de su ex, la madre de su hija, vulnerándose frente a todos, no pasó de largo. Aunque las heridas de la ruptura no han cerrado del todo, aseguran que él no puede mirar hacia otro lado cuando de su propia sangre se trata. Quienes lo conocen describen su quietud como una tormenta en cámara lenta. Dicen que está revisando cada pieza del rompecabezas, los choques que llevaron a la separación, sus silencios, las ausencias, las veces que eligió el set antes que la cena familiar, y qué padre quiere ser de aquí en adelante. Para entender por qué esto tiembla tanto, hay que mirar la línea de tiempo. Mientras las palabras de Cembre siguen repitiéndose en pantallas y oídos, emergen detalles del contexto. Supimos que ella dudó durante mucho antes de hablar. Sabe cómo funciona la prensa, conoce los colmillos del escrutinio. Abrió heridas sabiendo que dolería. Aún así confió en su conciencia, callar cuando el futuro de su niña estaba en juego, pesaba más que ser juzgada. Eligió el dolor de exponerse antes que el remordimiento de no haber intentado nada. En las últimas semanas, pasó más tiempo que nunca con su bebé. Y en esa cercanía, la ausencia del padre se volvió más visible. A una amiga, cuentan, le dijo en voz baja, intento ser fuerte, pero a veces necesito un hombro donde descansar. Ese pensamiento fue el fósforo. Y como era de esperar, las redes se convirtieron en tribunal y refugio a la vez. Tras la súplica, una luz de comentarios desbordó cada plataforma. Lo interesante, el tono, a diferencia de otras guerras de fandoms, fue mayoritariamente empático. Una parte del público se alineó con Cembre, la aplaudió por transparentar su dolor y poner a su hija al centro. Pidieron que Gökberk saliera del silencio, que respondiera con acciones a la altura del gesto. Otra parte, sin condenar, reflexionó sobre lo peligroso de convertir lo íntimo en espectáculo. Pero en ambos lados se impuso algo poco común, la comprensión. La grieta de siempre entre bandos se volvió puente, quizá porque la inquietud de mantener una familia viva es un idioma que todos entienden, famosos o no. Entonces, ¿qué sigue? La industria contuvo la respiración. Empezó a circular, en columnas que rara vez fallan, la posibilidad de un encuentro cara a cara. Nada de restaurantes a la moda ni cámaras escondidas. Sería en privado, tal vez en una casa amiga, tal vez en un lugar neutral donde la conversación no se sienta amenazada. Y la agenda, dicen, no será lavar el pasado. Será ordenar el porvenir. Un mapa claro para la niña, tiempos, rutinas, presencia, escuela, cumpleaños, abrazos que no falten, promesas que sí se cumplan. Y sí, la pregunta vibra sola, ¿abrirá Gökberk la puerta que Cembre ha entreabierto? ¿Ese diálogo derivará en un pacto de coparentalidad blindado o, sin buscarlo, en la semilla de algo más? Nadie lo sabe. Tal vez ni ellos. Lo que sí sabemos es que esta súplica dejó una marca. Nos recordó que el mundo del espectáculo no solo es brillo y premios. Detrás hay noches complicadas, miedos que no firman autógrafos, decisiones que desgarran. Esta historia se escapó de la vitrina del chisme para tocar una fibra universal. No va de fama, va de familia. Del terror dulce de amar tanto a un hijo que estás dispuesto a dejar el orgullo en la puerta, a pedir ayuda, a admitir que no puedes sola o solo. La declaración de Cembre puso sensibilidad donde suele haber ruido. Nos recordó que ni el dinero ni el éxito compran la presencia de un padre ni la calma de una madre. Lo que realmente cura es estar, quedarse, aprender a decir,
aquí estoy, incluso cuando la pareja se rompió. Hoy todos se hacen la misma pregunta. ¿Será este llanto el primer peldaño de una nueva etapa o quedará como un eco que el viento se lleve? En Chismes de Turquía miraremos de cerca, sin morbo y con esperanza. Por Cemre, por Gökberk y sobre todo por la pequeña que no eligió este huracán. Si tú también crees en los acuerdos que nacen del amor a los hijos, escribe en los comentarios la palabra corazón. Y no olvides apoyar nuestro trabajo, suscríbete, comparte este vídeo y si puedes, presiona unirse para sostener las historias que importan. Hay algo más que no podemos pasar por alto, el lenguaje con el que Cemre pidió. No hubo chantaje, ni promesas grandilocuentes, ni frases vacías. Fue una invitación a construir un juntos, que no necesariamente significa retomar un romance, sino una alianza madura. Ser padre y madre incluso cuando ya no se es pareja. Ese matiz, tan difícil de habitar, es el corazón de su mensaje. Y por lo que cuentan, Gökberk lo sabe. En su entorno, algunos amigos cercanos reconocen que lo vieron pensativo con el teléfono en la mano, releyendo fragmentos comparando su propio recuerdo con lo que el país vio. A él, que tantas veces interpretó personajes firmes en la ficción, le toca ahora el papel más complejo, el padre que escucha. Que escucha de verdad. También llega el momento de revisar cómo se encontraron en el precipicio. No para reabrir heridas, sino para no repetir guiones. Hubo agendas imposibles, proyectos que se prolongaron, promesas rotas por el cansancio, discusiones pequeñas que crecieron sin querer. Nada extraordinario, humano, dolorosamente humano. En ese espejo nos vemos todos. La diferencia, quizá, es que la cámara estaba lista para capturar el derrumbe. Por eso la decisión de Cemre pesa tanto, tomar el micrófono no para señalar, sino para encender una luz. En un mundo que celebra los escombros, ella eligió hablar de la reconstrucción. Si la reunión privada ocurre, será el capítulo que defina el resto. Imaginamos una mesa sin lujos, una libreta abierta con puntos concretos. ¿Quién la lleva al médico? ¿Cómo organizar los fines de semana? ¿Qué hacer con los viajes? ¿Cómo blindar el colegio de rumores? Y sobre todo, cómo convertir la casa, la de él, la de ella, en territorios seguros. A veces el amor cambia de forma. Deja de ser pareja para convertirse en equipo. Y los equipos cuando se comprometen hacen milagros cotidianos, meriendas a tiempo, llamadas que consuelan, cuadernos firmados, manos que se turnan el cansancio. Mientras tanto, la audiencia observa con una generosidad que sorprende. Hay mensajes de madres y padres que comparten sus historias, que recuerdan que ninguna separación es idéntica pero que todos entienden el vértigo de criar. Hay jóvenes que piden que nadie use esta historia para ganar clics fáciles. Y hay algo que se repite, un ojalá se encuentren que no exige volver, solo encontrarse. Porque encontrarse incluso en la diferencia, a veces es suficiente para que un niño crezca sin miedo. Cuando cerremos este vídeo, el rumor seguirá. Los teléfonos de sus amigos sonarán, las teorías volarán, los medios querrán la exclusiva. Aquí en Chismes de Turquía, elegimos quedarnos con lo esencial. Un ruego. Una escucha. Una niña. Y la posibilidad, tan simple, tan extraordinaria, de que dos adultos decidan ser mejores juntos, aunque ya no sean lo que fueron. Gracias por acompañarnos en este viaje íntimo y dolorosamente hermoso. Si esta historia te dio una nueva mirada, apóyanos. La comunidad que hacemos contigo es el motor de este canal. Hasta la próxima, cuida a los tuyos, abraza un poco más fuerte y no olvides que a veces, el acto más valiente es decir, vamos a intentarlo por nuestro bebé. Estás viendo Chismes de Turquía, y hoy más que nunca creemos que las historias importan cuando nos recuerdan quiénes somos y quiénes queremos ser. Aquí seguiremos atentos sin perder la fe en que la honestidad todavía puede cambiar destinos. Porque aunque no haya guión perfecto, siempre hay margen para escribir un capítulo más humano. Y si este fue el inicio de ese capítulo, seremos los primeros en contártelo con la misma delicadeza con la que Cemre eligió hablar y con el respeto con el que Gökberk, ojalá, elija responder.